Buenas tardes a todos. Gracias por estar un día más con nosotros en esta nueva webinar de cirugía dentro del programa MBA On Air. Mi nombre es Susana Calvo y soy la jefa de producto de la división de cirugía de MBA. Hoy tenemos con nosotros como ponente invitado al doctor Juan José Segura San Pedro del Hospital Universitario Son Espases de Palma de Mallorca. Centrado en la innovación, Juanjo va a comentarnos desde su punto de vista cuáles son los motivos por los que no se ha estandarizado o universalizado la robótica, cómo las innovaciones en este ámbito de la cirugía robótica, en este tipo de cirugía, no implican la necesidad de un gran robot y nos hablará también de algunos dispositivos que cada vez se empiezan a ver más en los quirófanos. La dinámica del webinar será sencilla, tendremos una ponencia de aproximadamente 30 minutos y finalmente pasaremos a contestar todas y cada una de las preguntas que cada uno de vosotros ha podido ir haciendo en el chat que encontraréis a la derecha de vuestra pantalla. Y sin más preámbulo, le cedo la palabra a Juanjo. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Susana. Yo soy Juan José Segura San Pedro, soy cirujano aquí en el Hospital Universitario Son Espases, en Mallorca. Aunque el título de la ponencia es muy genérico, lo que me gustaría comentar es un poco la innovación, lo que conduce la innovación y sobre todo centrar esta parte de innovación en lo que viene a ser la cirugía robótica. Antes que nada me gustaría agradecer a MBA y a todos mis compañeros, pero sobre todo a MBA por financiar esta serie de webinars y posibilitar toda esta serie que estamos teniendo durante este verano. Creo que la innovación es muy similar, o sobre todo al principio fue muy similar al lejano oeste, ¿no? Antiguamente, a principios del siglo XIX, siglo XX, los cirujanos hacían un poco lo que podían, ¿no? Muchos cirujanos implicaban muchas técnicas, había poca movilidad de un sitio a otro y las técnicas se fueron probando por ensayo y error. Esto hizo que surgieran muchísimas técnicas distintas, pero claro, a costa de una serie de inconvenientes. Y es que en aquellos momentos pues no había nada estandarizado, no se hacían auditorías, no había ninguna legislación. Y todo esto implicó pues, falta de una regulación y de una investigación sistemática que en muchos casos pudieron sufrir los pacientes de estos cirujanos antiguos. Hoy día ha cambiado todo mucho, pero ¿qué sucede? Pues que en aquella época pues, todo esto tuvo su parte positiva, ¿no? Surgieron muchísimas técnicas, se aprendía muy rápidamente del ensayo y error y esto propició mucha innovación, ¿no? Hoy día no podemos trabajar así. De hecho, hoy día cuando hablamos de innovación, habitualmente solemos decir que entre la comunidad quirúrgica hay un 2-3% de cirujanos innovadores, luego tenemos un grupo de cirujanos que son los early adopters, que vienen a ser como los visionarios, son aquellos que se incorporan rápidamente a toda innovación. Probablemente todos tenéis en mente, o sois uno de ellos, o tenéis en mente algún cirujano que nada más que sale alguna cosa nueva y demás ya quiere hacerlo, ya quiere probarlo, ya quiere unirlo. Luego tendríamos una mayoría temprana, que son aquellos grupos de cirujanos más pragmáticos, que son aquellos que están esperando antes de adoptar nada, esperan ya cierto cuerpo de evidencia y demás, y luego tendríamos una mayoría tardía. Las dos mayorías, la temprana y la tardía, suponen el global de cirujanos que se suman a la innovación. Luego tendríamos pues, los más escépticos que van quedando atrás y que en muchas ocasiones ni siquiera llegan a incorporarse a la innovación. En este sentido, de cara a saber cuándo vamos a incorporar algo, ¿no? Habitualmente, sobre todo antiguamente, teníamos una forma de detectar si una técnica quirúrgica era válida o no, ¿no? Podíamos hablar de que una técnica tenía valor quirúrgico cuando tenía calidad. La calidad la medíamos por la efectividad de los resultados, ¿no? Nuestra efectividad clínica. Y la seguridad es sobre todo en nuestro caso como cirujanos, pues las complicaciones o la mortalidad que generaba esa técnica. En este sentido, hemos pasado de una fórmula muy sencilla de generar valor a fórmulas un poquito más complejas. Estas fórmulas más complejas ya incluían otras cosas, sobre todo la experiencia del paciente. Los Patient Reported Measures o Patient Reported Outcomes últimamente van a ir marcando cada vez más
el uso de una técnica respecto a otra. Además, en el campo de la cirugía, a los costes, en el denominador hemos añadido la invasividad, y es que una técnica tiene más valor cuanto menos invasividad tiene, de modo que la mayor invasividad actuaría como un denominador. En este sentido, podemos aplicar a esta misma fórmula a distintas técnicas que han ido surgiendo a lo largo de los años, ¿no? Si repasamos algunas de las técnicas que han surgido, todos recordamos el NOTES, ¿no? El abordaje por orificios naturales, que tuvo un boom muy grande hace unos años y que poco a poco, debido a que a lo mejor, aunque era menos invasivo, no tenía una mayor calidad, no aportaba más seguridad, la experiencia del paciente no era mayor, poco a poco ha ido perdiendo boga y se está utilizando menos, ¿no? En este sentido, podemos repasar también otras técnicas que también están en una curva de la innovación, como es el TTMI, el TADME, que ahora últimamente parece que ha habido estudios que están señalando que a lo mejor su efectividad clínica no es tan buena y podría afectar a que su implantación no llegue a realizarse. Tenemos también el tema de las suturas barbadas, que el hecho de que no supongan un coste grande permitan una menor invasividad fácilmente, puede hacer que se implanten como una técnica a seguir habitual. Y luego tenemos, pues he puesto este ejemplo porque sale un poquito de mi campo, pero siempre me ha llamado mucho la atención, que son las tiroidectomías mínimamente invasivas que están surgiendo ahora por vía transaxilar o por vía transmamaria, que tendremos que ver si se implantan o no, porque a lo mejor una menor invasividad en el sentido de cicatriz en el cuello y demás no tiene por qué venir acompañada de más efectividad o más seguridad, ¿no? En este sentido, pasaríamos a lo que vendría a ser el robot, ¿no? Esto era una pequeña introducción. La historia de la cirugía laparoscópica, todos la conocemos, ¿no? Podríamos decir que podría surgir a principios del siglo XX con este primer cirujano que con un espéculo y una vela alumbró dentro de un abdomen, y poco a poco, al cabo del tiempo, al cabo de 80 años, se podría decir que fue la primera apendicectomía laparoscópica. Llama la atención, ¿no?, que la laparoscopia, que ha sido tremendamente útil en reducir las cicatrices abdominales, el tiempo de ingreso, el dolor posoperatorio y demás, en algunas ocasiones supuso un paso atrás respecto a la destreza del cirujano en cirugía abierta, la retroalimentación sensorial y en algunas ocasiones incluso visualización, porque es cierto que magnifica, pero en ocasiones fue necesario convertir a cirugías abiertas para tener mejor visión. En este sentido, fue la cirugía robótica la que solamente 10 años después de las primeras laparoscopias buscaba subsanar todos estos pasitos atrás que habían supuesto la laparoscopia. Y de hecho, la cirugía robótica, que en este caso pues, ha sido prácticamente monopolizada por el Da Vinci, ha sido el primer caballo de batalla de todas las nuevas innovaciones que se han ido incorporando a la cirugía. Es decir, no solo se trata del robot, sino que se trata de toda la tecnología que ha ido acompañando el robot. De hecho, siempre que pensamos en la cirugía del futuro, nos imaginamos una cirugía muy tecnificada donde el robot es central, pero hay un montón de añadidos que van acompañando a ese robot. Y claro, siempre que vemos todo esto, tenemos que pensar que ya no estamos en el antiguo oeste con toda esta innovación sin controlar y demás. Hoy día, todo lo innovador no tiene por qué terminar implementándose, ¿no? Es necesario que los beneficios que pensamos que tienen todas estas tecnologías estén luego respaldados por la ciencia. Este ha sido precisamente uno de los principales caballos de batalla que ha tenido enfrente el Da Vinci, porque aunque ha habido muchos estudios, realmente estudios randomizados no ha habido tantos, ¿vale? De hecho, el principal estudio randomizado de cirugía robótica, que buscaba comparar la robótica versus la laparoscópica, tenía como primer objetivo las tasas de conversión, que fueron similares, pero quizá los objetivos más interesantes respecto a cirugía digestiva, cirugía colorectal, eran los objetivos secundarios. Y los objetivos secundarios llamó mucho la atención que no se encontró evidencia de mejores márgenes, mejor mesorrecto, complicaciones intraoperatorias, posoperatorias o mortalidad. No se encontró ninguna diferencia con la cirugía laparoscópica. Esto, de algún modo, era esperable en el sentido de que, mientras que de cirugía abierta a cirugía laparoscópica hay un cambio muy grande, de cirugía laparoscópica a cirugía robótica, realmente se trata de otra laparoscopia también, pero con pequeños cambios en los instrumentos. La agresión al cuerpo humano va a ser muy, muy similar y, por tanto, va a ser siempre muy difícil tener una evidencia fuerte de superioridad de cirugía robótica a la laparoscópica. ¿Qué pasó con esto? Pues que si teníamos una técnica que tenía similar calidad, seguridad y similar experiencia del paciente, con una invasividad también similar, pero con unos costes mucho más elevados, nos encontramos que el valor se reduce. Y esto va a ser uno de los principales problemas
que ha hecho que la cirugía robótica no llegue a implantarse. Si repasamos además todas las polémicas que ha habido a raíz del artículo del American Journal y del artículo de Annals en el que comentaban pues, la financiación de estudios y demás que ha habido de todos estos estudios, todo hecho ha hecho que tarde en implementarse y que vaya muy poco a poco. Pese a todo, la curva de implantación de la cirugía robótica no para de crecer. En este sentido, tenemos que tener en cuenta que hasta hace muy poco tiempo toda la cirugía robótica pertenecía a una sola entidad, a un solo grupo, y que prácticamente se comportaba como un monopolio. En este sentido, poco a poco están surgiendo cada vez más alternativas en cirugía robótica. Yo he recogido en esta charla un par de ellas porque las conozco y las he probado, pero sabéis que hay muchas de ellas y que poco a poco cada vez se van a ir presentando más. Antes de empezar a repasarlas, me gustaría repasar un poquito las características de cada uno de estos sistemas robóticos. En este sentido, el Da Vinci yo creo que es el más conocido, lo conocéis todos, funciona con una consola tipo maestro-esclavo, es decir, tenemos un cirujano que está en la consola maestra y una pluma con unos brazos que es la que se maneja. Cada brazo tiene capacidad de 3 grados de libertad, junto con el sistema EndoWrist, que es como una muñeca intraoperatoria, luego lo comentaremos, y tiene un visionado HD 3D que nos permite estar metidos dentro. Los mandos que tiene este robot son como unas anillas para los dedos que nos permiten unos movimientos muy sencillos. En este sentido, quizá los dos robots que están más cerca del Da Vinci serían tanto el robot de Transenterix, que es el Senant. Este robot es muy similar, veis que también es una consola, veis que en este sentido no hay un solo carro, sino que hay 3 brazos modulares. Además de los 3 brazos modulares, ahora saldrá por aquí, veréis que los mandos son unos mandos muy similares a los mandos de la laparoscopia. Esto quiere decir que nos van a permitir pues, trasladar un poco nuestra experiencia quirúrgica, ahí veis los mandos, nuestra experiencia quirúrgica al campo quirúrgico. Una de las grandes ventajas que tendría este sistema respecto a otros vendría a ser sobre todo el tema de la retroalimentación áptica. Esto es una de las grandes críticas que se ha hecho siempre al Da Vinci, que es la falta de tacto. Estos sistemas sí tienen un sistema artificial que nos detecta cuando tocamos con nuestra pinza. Es cierto, yo lo he probado y es cierto que todavía no está conseguido del todo, pero ya tenemos cierta retroalimentación táctil. Aparte de esto, este sistema también te permite, tiene un sistema guiado por láser y demás que te detecta la retina y detecta a dónde vas a poner el foco de tu mirada y poco a poco va moviendo la cámara. Principal problema de este sistema, sobre todo su coste y tamaño, como con la mayoría de sistemas robóticos. Pero, ya os digo, principalmente el tema de poder seguir el movimiento de la retina y que vaya enfocando donde nos interesa. Y el tema de una retroalimentación táctil serían las principales características positivas de este sistema. Si pasamos al otro sistema que a mí personalmente más me gusta y que veo más útil y que podría plantar cara al Da Vinci sería el robot tipo Versus. El Versus es un robot que va con brazos completamente individuales, son modulares. Veis que tiene un mando similar al de las videoconsolas, con su joystick, recuerda mucho al mando de la PlayStation, y tiene una serie de características que lo hacen muy atractivo. Por una parte tiene hasta 6 brazos, que son de quita y pon, muy fáciles de poner, es muy ligero. Todos los robots, el anterior y este, tienen visión 3D HD y este también tiene una retroalimentación áptica táctil que recuerda un poquito a la del Transenterix, aunque quizá la del Transenterix esté un poquito más avanzada. Una ventaja también de este robot son los puertos, que son unos puertos convencionales, no requiere ningún sistema especial y tiene un docking muy sencillo. Este se maneja con puertos de hasta 5 milímetros, que sabéis que en la Vinci hasta ahora se ha manejado con puertos de 8. Este robot tuve yo la oportunidad de probarlo en Sevilla, en el último congreso del EAES. Aquí me veis a mí probándolo. Veis que se puede estar de pie o sentado. También esto te permite, el hecho de que tenga la consola abierta, de algún modo nos permite no estar tan aislado y tan metido dentro de la cirugía. Además de esto, pues tenemos una serie de... Aquí tenéis el brazo cómo funciona, veis que es muy sencillo de poner y de quitar y permite un montaje muy rápido.
creo que este robot junto con el anterior van a ser los principales sistemas de tipo robot que van a competir con el DaVinci en cuanto estén en marcha. Tanto el anterior como este están ahora, tengo entendido que Transcenterix está ya utilizando en algunos sitios de Estados Unidos y este está ahora mismo haciendo estudios randomizados y demás en la India. Hablábamos antes de que la cirugía robótica ha aportado una serie de cosas y que realmente no todo es lo robótico, sino que con la excusa de la cirugía robótica hemos tenido muchas innovaciones que han entrado en la cirugía convencional. Una de ellas que nos aporta la cirugía robótica, que nos aportaba el DaVinci, sería la autonomía. En este sentido, el DaVinci, sabéis que también surgió en parte con la idea de que un cirujano que estuviera a la distancia pudiera operar en otro país o en una zona de guerra y demás. Esto no se ha llegado a implementar porque todavía no había tecnología 5G y demás que permitiera una cirugía en tiempo real, pero la realidad es que, en teoría, el DaVinci nos permitiría pues, prácticamente que un solo cirujano, sin necesidad de un ayudante que nos llevara a la cámara y demás, operara una cirugía laparoscópica compleja. En este sentido, han surgido una serie de alternativas. Aquí la que he puesto es la de Freehand. El Freehand viene a ser un robot para la cámara, ¿vale? Este robot para la cámara, la función que tiene sería permitir un seguimiento de nuestra visión. Veis que tenemos al cirujano que tiene en la cabeza un sistema que es detectado mediante láser por el robot, y el robot que va anclado a la mesa lo que va haciendo es un seguimiento de las acciones que va haciendo el cirujano. Si el cirujano gira la cabeza a la izquierda, pues el robot le sigue hacia la izquierda. Tiene la gran ventaja de que, al no ser un operador humano, pues no tenemos un ayudante pues, que pueda girar la cámara o que pueda temblar, y nos permite una imagen muy estable siguiendo nuestra cirugía y totalmente a voluntad del cirujano de forma instantánea. El cirujano no tiene más que pisar un pedal, dar la instrucción, que puede ser tanto de zoom como de giro y demás, y en el momento en que suelta el pedal ya se queda la óptica en su sitio. Este tipo de tecnologías, si los unimos a otras tecnologías como las que nos daba el DaVinci, sabemos que el DaVinci hemos dicho que tiene un 3D HD, pero hoy día tenemos otras tecnologías como la 4K, la 3D, y todo este tipo de cirugías, o por ejemplo el verde de indocianina, nos va a permitir ganar todo esto que nos estaba aportando la cirugía robótica. Es decir, vamos a tener o un 4K o un 3D HD o un verde de indocianina, que es como el sistema Firefly del DaVinci, que nos va a aportar todo lo que nos aportaría en el DaVinci sin necesidad de tener un sistema robótico como tal. Además de esto, la principal ventaja que vamos a tener con la cirugía robótica, creo yo, es el sistema EndoWrist. El sistema EndoWrist del DaVinci es un sistema muy útil porque en un primer momento lo que nos va a hacer es que desaparezca el efecto fulcrum y nos va a permitir una manipulación muy similar a la manipulación manual dentro del paciente. El efecto fulcrum, si lo recordáis, es el efecto que hace que cuando operamos por laparoscopia, al mover nuestra mano hacia la izquierda, nuestra pinza vaya hacia la derecha y al revés. Esto que parece muy intuitivo y que todos los que hacemos laparoscopia lo tenemos ya muy asumido, es uno de los principales problemas o de los principales escollos en el camino que nos encontramos cuando estamos aprendiendo la cirugía laparoscópica. Y esto hace que esto desaparece con los distintos sistemas robóticos. En este sentido, el equivalente no robótico del sistema EndoWrist y de los distintos sistemas de pincería articulada de la cirugía robótica serían, que yo conozca, serían FlexDes y ArtEssentials. Hay más, pero entre los que yo he probado quizás sean con diferencia los mejores. En este sentido, este tipo de sistemas nos permiten una movilidad muy similar a la del sistema DaVinci. Este vídeo lo he encontrado en YouTube, pero me ha gustado mucho y nos compara dos cirugías similares, y la verdad es que sería muy difícil decir cuál de ellas está hecha con un sistema robótico puro como es el DaVinci y cuál está hecho con una pincería articulada como es ArtEssentials. Aquí lo veis que el grado de movilidad es muy similar. Si bien es cierto que en este sentido os soy sincero, yo tuve también la oportunidad de probar este sistema que es coreano.
también en el Congreso Europeo de Sevilla el año pasado y me gustó mucho. La verdad es que estuve grabando vídeos allí en el stand mucho tiempo porque creo que es un avance muy importante, sobre todo porque acerca toda la tecnología del EndoRIS que tenemos en el sistema DaVinci, lo acerca, pues, lo universaliza, ¿no? Lo hace que sea mucho más accesible a todos. Sí os tengo que decir que aquí me veis usándolo por primera vez, no es fácil de usar en el sentido de que tiene una curva de aprendizaje mayor que a lo mejor el DaVinci, porque el DaVinci no tiene más que hacer un movimiento muy natural. Aquí tenemos un efecto fulcrum propio de la laparoscopia, al que le añadimos con un efecto anti-fulcrum, porque realmente no solemos en la laparoscopia manejar las muñecas. Aquí veis, después de haberlo probado un poquito más, tuve la oportunidad me prestaron durante un par de días este sistema y aquí ya veis a velocidad normal como poco a poco uno va prácticamente aprendiendo a manejarlo todo. La verdad es que funciona francamente bien. La principal ventaja que yo le veo a este tipo de sistemas va a ser sobre todo de cara a la endosutura laparoscópica, porque la verdad es que te da una movilidad de muñeca muy, muy grande. En este sentido, ¿qué vamos a tener con todo esto? Pues nos vamos a dar cuenta que el DaVinci y todos los sistemas robóticos van a depender de los costes. Habrá que ver ahora si una vez que se vaya rompiendo todo este monopolio que hemos comentado ya un par de veces, bajan los precios y bajan tanto los precios como para que podamos considerar que es algo que está generando valor y comienza a implantarse de forma general, porque aunque la cirugía robótica sigue creciendo y sigue aumentando a nivel mundial, es cierto que el porcentaje de cirugías laparoscópicas que se hace por robot es realmente muy, muy pequeño en comparado al global y de momento parece ser que va a ser. La duda va a ser si se van a imponer los distintos sistemas robóticos que van a ir apareciendo o si nos encontraremos con que poco a poco, conforme vayan saliendo tecnologías como las que hemos comentado y tenemos en nuestro quirófano, pues un sistema 3D HD o 4K al que le añadimos algún tipo de pincería articulada o le añadimos un sistema robótico sencillo para la óptica que podamos anclar a la mesa, no tendremos prácticamente las principales innovaciones que nos ha aportado la cirugía robótica sin necesidad de un sistema robótico consola esclavo propiamente dicho. Y ya está, muchas gracias a todos y espero que esta visión general de la situación de la cirugía robótica y de lo que viene os haya sido útil. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Segura. Enhorabuena por esta charla tan entretenida y, bueno, si te parece, pasamos al turno de preguntas que han ido haciendo los asistentes. Lo primero que nos preguntan es ¿en qué procedimientos de cirugía general crees que está justificado económicamente el uso de DaVinci? Sí. La justificación económica va a depender mucho del centro. Es cierto que actualmente, por ejemplo, en urología hay cierta evidencia que aporta el DaVinci en cirugía urológica de la próstata. En cirugía general se está estableciendo pues, la cirugía robótica del recto, probablemente es el procedimiento que más se realiza. En teoría, el principal beneficio sería, pues en varones de pelvis estrecha nos daría mayor movilidad dentro de la pelvis y podría darnos mejores resultados funcionales a nivel de disfunción sexual y demás. Pero, como ya os digo, de momento la evidencia que hay no es sólida porque el ensayo randomizado que hay no miró esto, no tenía resultados en este sentido y el resto de evidencia pues está un poco en entredicho porque no es de una alta calidad y lo que os comentaba de la financiación por parte de la empresa y demás. Muy bien. Bueno, pues nos preguntan también por aquí, ¿qué plataforma robótica crees que cubre el mayor número de necesidades y procedimientos bajo tu punto de vista y con cuál te quedarías por su mejor rendimiento? En este sentido, de las que tuve yo la oportunidad de probar en Sevilla, que probé varias, la que a mí más me gustó fue la de Versius. Bien es cierto que se prevé que salga tanto el robot de Google que está ahí siempre dando vueltas de Versurgical, que nunca ha llegado, no tenemos siquiera fotografías del mismo ni nada,
pero que siempre se está hablando mucho de él, de cirugía 4.0 y demás, pero que de momento parece que está un poco parado. Y tampoco sabemos qué va a sacar Intuitive una vez que empiecen a aparecer los otros robots, porque es de esperar que en el momento en que Versus o Senance o todos estos empiecen a salir al mercado, probablemente Intuitive se saque de la manga nuevas innovaciones que todavía no conocemos. Entonces tendremos que ver qué va saliendo, pero de momento, si tuviéramos que marcar ahora mismo la línea de salida, quizá el que está mejor capacitado respecto al Da Vinci sería probablemente el Versus. Muy bien. Bueno, y relacionado también con algo que ya has comentado durante la presentación, nos preguntan por aquí que si preferirías, ¿qué preferirías para tu actividad diaria? ¿Una plataforma robótica integral o elementos independientes de cirugía asistida, como puedan ser Freehand, Artisential, nombradas en la ponencia, por ejemplo? Pues va a depender mucho, porque dependería un poco de la accesibilidad que tuviera para los procedimientos. En este sentido, es muy probable que terminemos utilizando ambas cosas. No podremos usar un robot completo con maestro consola esclavo, maestro esclavo, no podemos utilizarlo para todos los procedimientos que hacemos. Pero sí es más que probable que podamos seleccionar e ir adecuando precios a procedimientos muy complejos, de alta complejidad. Es posible que un sistema robótico nos aporte algo más, porque es cierto que el sistema robótico pues a lo mejor va a minimizar temblores y demás, pero a lo mejor en otros procedimientos nos va a interesar, porque es cierto que en la pincería articulada no perdemos sensación táctil, tanto con FlexDesk como con Artisential seguimos teniendo la sensación de los tejidos. Va a depender un poco de los sistemas. Yo creo que usando un sistema maestro-esclavo o usando este tipo de sistemas, probablemente todo vaya confluyendo al final y tengamos al final algún tipo de híbrido. Bueno, y relacionado también un poco con esto último que comentabas de Artisential, ya una pregunta más directa sobre este producto en sí, nos preguntan cuánto tiempo supone, en tu opinión, la curva de aprendizaje de este producto Artisential. La curva de aprendizaje, no hay nada respecto a evidencia en este sentido. Sí creo que es una curva de aprendizaje mayor que los sistemas robóticos, porque como os digo, cuando nosotros operamos no estamos acostumbrados a que los giros de nuestra muñeca se traduzcan en movilidad de la pinza, y con Artisential es así. Es decir, cuando nosotros nos giramos hacia un lado y de pronto giramos las muñecas, nuestra pinza habitualmente, como no es articulada, no gira. Con este tipo de pinzas sí que gira, porque cualquier movimiento de nuestra muñeca se traduce en un movimiento de la pinza. Esto hace que al principio cueste utilizar, y de hecho al principio tenemos que tomar un tiempo de probar. Yo recomiendo utilizar el Pelvic Trainer, ir a algún centro de formación y empezar con procedimientos muy, muy sencillos. En nuestro caso, nosotros empezaremos haciendo una bolsa de tabaco, un apéndice y demás, y poquito a poco iremos probando, pues a lo mejor en hernias laparoscópicas, iremos poquito a poco incrementándolo, porque el principal beneficio que vamos a encontrar con este tipo de sistemas va a ser de cara a la sutura. Efectivamente, quizá esa curva de aprendizaje tenga bastante que ver con ese cambio de mentalidad a lo que habitualmente manejáis en quirófano. Otra pregunta más. ¿Crees que la curva de aprendizaje para este tipo de robots es más dificultosa que para la laparoscopia convencional avanzada? Gracias y enhorabuena por la exposición. Muchas gracias. No, yo creo que todo este tipo de robots están muy bien pensados en el sentido de facilitar la cirugía. De hecho, la gran mayoría de cirujanos que realizan cirugía robótica tenemos el hándicap de que ya son habitualmente expertos en cirugía laparoscópica, pero probablemente las nuevas generaciones que empiecen directamente con cirugías robóticas encontraremos que tienen una curva de aprendizaje corta para no haber hecho laparoscopia compleja previa. De hecho, todo el tema de eliminar completamente el efecto fulcrum que tenemos en la laparoscopia, que suele ser, porque es muy contraintuitivo, ¿no? Tú cuando operas por laparoscopia subes la mano y tu pinza baja. Todo esto, que lo tenemos como muy asumido, desaparece en los sistemas robóticos. Entonces hace que sea mucho más intuitivo y mucho más fácil de manejar. Muy bien, bueno, pues muchas gracias. Parece que no hay más preguntas, supongo que es por la excelente presentación. Enhorabuena por esta charla tan entretenida
Y bueno, yo creo que podemos dar por terminado este webinar. Transmitirte desde MBA nuestro agradecimiento y ha sido un verdadero placer poder contar contigo. Y bueno, muchas gracias por tu predisposición. Muchas gracias, Susana, y muchas gracias a todos en NBA. Un saludo.